Buen día, ¿cómo están? Con frío. Parece que recién nomás se desocuparon de la otra clase, ¿no? Sí, recién terminamos la clase de matemática. Ajá. ¿Y con quién es la profesora? Abraham, A la profesora Abraham. ¿Ella es la esposa del ex decano o es otra Abraham? qué hombre. No, no es Profesores, hombre. Es señor. No, creo que no lo conozco. Tenemos como enunciado una gráfica, ¿no es cierto?, de tres vehículos ABC que parten simultáneamente de distintos lugares, desde distinta posición. Dice el enunciado, tres automóviles A, B y C se desplazan en una misma recta, figura 1. La figura 1 muestra la posición de cada uno de ellos en función del tiempo. Tenemos un auto A que parte de la posición 0, tenemos un auto B que parte de la posición 60 kilómetros y un auto C que parte en sentido contrario desde la posición 240 kilómetros. Describe el movimiento de cada vehículo, dice el punto A, y describimos el movimiento de cada vehículo. Tenemos los tres autos parten simultáneamente de las mismas posiciones. El auto A parte de la posición X igual a 0 hasta la posición 240 kilómetros con movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad es positiva. Positiva, ustedes la pueden ver en la pendiente que es positiva y pueden verla también porque tienen un desplazamiento creciente, ¿no es cierto? Por eso es positiva BA, o sea, la velocidad del auto A. El auto B parte de la posición X igual a 60 hasta la posición 180 con movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad, o sea, la velocidad del auto B es positiva, pero menor que BA, ¿no es cierto? Eso lo podemos sacar de todos los autos viajan 2 horas, pero el auto B viaja tiene menos desplazamiento. El auto C parte de la posición 240 kilómetros en sentido contrario de A y B, con movimiento rectilíneo uniforme también, y su velocidad, o sea, la velocidad de C es negativa, y la podemos ver por la pendiente, y el desplazamiento decreciente en función de la gráfica que hemos hecho y la figura que hemos hecho, ¿no es cierto? Tenemos que desde cero el desplazamiento es positivo con el tiempo, y este es el sistema que hemos armado. Entonces, cuando C parte del tiempo cero
con una posición 240 kilómetros y llega hasta el 0, está circulando en sentido contrario exactamente. Todo esto lo deducimos en función del sistema de referencia que nosotros hemos armado. El punto B dice calcular la velocidad de cada uno. Ahí tenemos los desplazamientos y los tiempos. Entonces, la velocidad A igual a delta de tiempo, o sea, el delta de X, que es el desplazamiento recorrido sobre el tiempo. Tenemos X2 menos X1, o sea, 240 menos 0, sobre 4 nos da 60 kilómetros por hora para el auto A. Para el auto B tenemos X2 menos X1 es 180 menos 60, sobre 4 nos da 30 kilómetros por hora. Y BC nos da X2 menos X1, 0 menos 240 sobre 4 horas, y nos da menos 60 kilómetros por hora. El punto C dice determinar la posición y el tiempo de encuentro. La posición y el tiempo de encuentro ya lo sabemos gráficamente, que está en la mitad del camino y en la mitad del tiempo, pero lo resolvemos analíticamente. Tenemos el auto A, aplicamos la ecuación del tiempo, es decir, la posición en función del tiempo para el auto A, y la misma ecuación del desplazamiento en función del tiempo para el auto C. Entonces tenemos XY más B por tiempo. Acá tenemos 0 porque parte del inicio del sistema de referencia. Por BT sería 60 por la T de encuentro. El auto C no parte de 0, sino que al revés parte de 240. Y después B por T sería menos 60 por TE. A las dos XE las igualamos porque es la misma posición de encuentro. Entonces nos queda, igualamos los segundos miembros, ¿no es cierto? 60 por TE igual a 200 menos 60 por TE. Agrupamos los términos que tienen TE y le sacamos factor común, ¿no es cierto? Y dejamos al otro lado del signo el 240. Y esto nos da que el tiempo de encuentro es 2 horas, ¿no es cierto? 240 sobre 120. Y de 1 podemos determinar el punto de encuentro, XY, de acá, de XY desde el punto 1, nos da 60 por 2 horas, 120, y nos dan los puntos de encuentro de desplazamiento, de posición y tiempo. Y por último dice, grafique la velocidad en función del tiempo para cada vehículo. Trazamos el diagrama vectorial de TB. En el auto A tenemos 60 kilómetros por hora. En movimiento rectilíneo uniforme. En el auto B tenemos 30 kilómetros por hora, y en el auto C menos 60 kilómetros por hora. Y ahí los tenemos graficados. Profe, Sí. disculpe, ¿puede aceptar Sí. a la compañera que justo se le salió? Sí, ya la acepto. No, por favor. Ahí ha ingresado. El problema 2 también tiene como enunciado una gráfica de la figura 2, determinar el desplazamiento total
vamos al punto A, desplazamiento total, tenemos que el desplazamiento inicia en 0, ¿no es cierto?, de acuerdo al sistema de referencia, y termina, ¿no es cierto?, en 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos que el desplazamiento total, delta de x es x2 menos x1, el x2 es 10, es donde termina, menos 0 es 10 metros el desplazamiento total. El camino total recorrido, ¿no es cierto?, esa es la distancia total recorrido. Entonces tenemos que S es igual, en el primer tramo, 10 metros, más 10 metros, más 30 metros y más 20 metros. ¿Están de acuerdo con cómo hemos medido los desplazamientos? Sí, profe. Sí. Bien, entonces el camino recorrido son 70 metros y C dice la velocidad media del período. Bueno, y ahí dan distintos periodos. Del periodo 0,15 tenemos, ¿no es cierto?, la velocidad media 1, delta de x sobre t, delta de x aquí sería en el periodo de 15 segundos, tenemos acá el punto medio y tenemos acá 15 metros, ¿estamos? Entonces tenemos delta de x sobre t igual a 15 sobre 15 igual a 1 metro sobre segundo. La velocidad 2 dice, el tramo 2, de 30 a 45 segundos. 30 tenemos x0 y 45 también tenemos 0, por lo tanto la velocidad media en 2 es 0. Me avisan lo que no les quede claro. Y la velocidad 3, la velocidad media del vehículo 3, del tramo 3, perdón, sería 35,50. Acá tenemos 35, que es menos 10, y 50, que es más 10. ¿No es cierto? Entonces tenemos x2 menos x1 sería 10 menos 10, ¿no es cierto? Y el tiempo sería 50 menos 35, sería 15 segundos. Entonces nos queda 20 metros sobre 15 segundos igual a 1,33 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a este problemita que nos dice: un automóvil que parte del reposo en línea recta con una aceleración constante pasa sucesivamente por dos posiciones x1 y x2 en 2 segundos. En esas dos posiciones pasa en 2 segundos, las cuales están distantes 24 metros. Su velocidad cuando pasa por la segunda posición es 14,4 metros sobre segundo. Determinar, bueno, ahí tenemos con esos datos que determinar la aceleración, su velocidad cuando pasó por x1, el desplazamiento entre los puntos x0 y x1. Desde ya, de entrada sabemos que, bueno, acá en el dibujo hemos puesto todos los datos. x0 igual a 0, el móvil empieza con velocidad 0, con aceleración constante, pero no la sabemos a la aceleración. Pasa por el punto x1 y x2, que están distantes 24 metros, y lo hace en 2 segundos, y termina con una velocidad que empieza en 0 y es constante,
una velocidad de 14,4 metros sobre segundo. Evidentemente nosotros tenemos que arrancar a resolver el problema en el segundo tramo, porque es donde más datos tenemos. Acá no tenemos muchas incógnitas en el tramo 1, ¿no es cierto? Entonces decimos, tomamos el tramo 2, primero buscamos la aceleración, tenemos que la velocidad en función del tiempo t2 es igual, v2 es igual a v1 más aceleración por tiempo al cuadrado. El problema de acá es que tenemos dos incógnitas, v1 y aceleración, pero la dejamos planteada, ¿no es cierto? La relación de la velocidad en función del tiempo. Esta es la relación 1. Y después ponemos la ecuación del desplazamiento en función del tiempo, ¿no es cierto? Va a ser x2 igual a v1 por t2 más un medio de aceleración por tiempo 2 al cuadrado, de donde despejamos v1 también, y al 1 medio lo ponemos como 0,5 y nos queda que la velocidad 1 es igual a x2 menos 0,5a por tiempo 2 al cuadrado sobre t2. Resulta que esta v1 y esta v1 en función del tiempo y esta en función del desplazamiento son iguales, por lo tanto, bueno, a esta la ponemos distribuimos el denominador, ¿no es cierto? Ponemos x2 sobre t2 y acá nos queda, simplificamos el t2 con el t2 al cuadrado, nos queda 0,5 a t2, nos queda la segunda relación que vamos la vamos a combinar con la otra. Tenemos que v1 y v1 es el mismo porque estamos hablando del mismo problema. Igualando 1 y 2 tenemos de un lado que v2 es igual a aceleración por tiempo al cuadrado igual a x2 sobre t2 menos 0,5a por t2. De acá sacamos factor común la aceleración y la despejamos y podemos determinar que la aceleración es 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Con la aceleración ya se nos facilita el problema, ya empieza a aclarar, digamos. El punto B2 dice su velocidad cuando pasó por X1, B1 no la conocemos, pues tenemos signo de pregunta. Determinamos B1 en X1 de la ecuación 1 de esta ecuación, ¿no es cierto? Reemplazamos por valores, nos queda B1 igual a B2, que es lo que acabamos de calcular, 14,4, menos 2,4 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, por 2 segundos, que es el desplazamiento, el tiempo que tarda en pasar de X1 a X2, y nos queda que la V1 es igual a 9,6 metros por segundo al cuadrado. Y después tenemos el punto C, el desplazamiento entre el punto de partida X0 y X1. Ahora trabajamos con este tramo. Y ponemos la ecuación del desplazamiento, de la velocidad en función del desplazamiento, ¿no es cierto? Para B0 igual a 0, porque el móvil arranca con B0. Despejamos el delta de 1, el tramo 1,
nos queda B1 al cuadrado sobre 2A, reemplazamos valores y nos queda que el tramo 1 de 0 a 1 es igual a 19,2 metros. ¿Queda claro o hay alguna duda? No, profe. No, ninguna. Bien. Tenemos este problemita con un autito cortito de 3,50 metros, un coche de 3,5 metros de longitud viaja a 20 metros por segundo y se acerca al cruce de una calle de 20 metros de ancho. El semáforo se pone en amarillo cuando el frente del auto está a 50 metros del cruce. Ahí está todo dibujado, lo escrito. El auto va, el sistema de referencia es la punta del paragolpe, y a 50 metros inicia el cruce de calle, que es de 20 metros. Si el conductor pisa el freno, el auto desacelera a 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Si pisa el acelerador, el auto acelera a 1,5 metros por segundo al cuadrado. El semáforo está en amarillo durante 3 segundos, ignorando el tiempo de reacción del conductor. Diga si para no estar en el cruce con el semáforo en rojo, debe pisar el freno o el acelerador. Veamos en dónde, cuál es la posición del auto cuando frenamos primero y cuál es la posición cuando aceleramos, si logra pasar la calle. Acá tenemos la velocidad del auto, el desplazamiento 1 en el sistema de referencia. Entonces ponemos si frena, aplicamos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento, b al cuadrado igual a bi al cuadrado menos 2a delta de x, para una b igual a 0, que es cuando al auto lo logramos detener. Hay que ver en dónde se detiene. Despejamos delta de x es igual a bi al cuadrado sobre 2a, y nos da que el auto se frena a 44,44 metros, es decir, que la punta del paragolpe se frena a 44,44 metros. Si aceleramos el auto, o sea que logramos frenarlo antes del semáforo, ¿no es cierto? Si aceleramos, aplicamos la ecuación del desplazamiento en función del tiempo. Entonces, delta de x es igual a bi por t, que es la velocidad es 20 metros por segundo. 3 segundos es el tiempo que dura el semáforo, el tiempo que tenemos para acelerar, más un medio. Esta es la aceleración del auto, 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, por 9 segundos, que es 3 al cuadrado. Y esto nos da 66,75 metros, es lo que logra, es la posición que tiene la punta del paragolpe, ¿no es cierto?, en esos 3 segundos que dura el semáforo. La distancia del paragolpe trasero será entonces delta de x menos 3,5, que es la longitud del auto. Entonces nos queda 66,75, que era donde llegó el paragolpe delantero, menos 3,5, nos queda 63,35 segundos, que es menor que los 70 que necesitamos. Por lo tanto, para no cometer el error, es conveniente que frenemos el auto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El problema 5 dice una caja de paquetes, una carga de paquete,
se lleva mediante una grúa a una velocidad de 5 metros por segundo. Esto, bueno, es un dato del problema, pero las grúas no funcionan tan rápido, digamos. Se eleva a 5 metros por segundo, pero a 9 metros del suelo se desprende uno de ellos. Calcular la altura máxima que alcanza el paquete. Tenemos en el gráfico que a los 9 metros de elevación, ¿no es cierto? Esa elevación es 5 metros sobre segundo, se desprende un paquete y por la velocidad que lleva, el paquete no cae instantáneamente, sino que se eleva un tiempito más por la velocidad que lleva y después recién empieza a caer. Entonces dice calcular la altura máxima que alcanza el paquete. Tenemos que la velocidad en función del desplazamiento, cuando v igual a 0, es decir, cuando llega a su punto superior, no asciende más y empieza el descenso. Por lo tanto, la altura que logra el cuerpo que se desprende con esa velocidad va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. La velocidad inicial era de 5 metros por segundo, al cuadrado es 25 metros sobre segundo, sobre 2a es 2 por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, y el paquete logra ascender desde que se desprende de la carga 1,27 metros. O sea que la altura máxima que logra el paquete son los 127 metros más los 9 metros desde la altura que he caído, son 10 metros 27. El punto B nos dice el tiempo en el aire y la velocidad del cuerpo al chocar al suelo. Acá nos piden dos datos, el tiempo en el aire y la velocidad del cuerpo al chocar en el suelo. En el ascenso tenemos vamos a determinar el tiempo de ascenso, ponemos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, v igual a vi más, menos porque se desacelera, la velocidad va en sentido contrario a la gravedad, que es negativa, ¿no es cierto? Por eso ponemos velocidad igual a vi menos aceleración por tiempo de ascenso. Para v igual a 0, tenemos que el tiempo, despejamos el tiempo y nos queda igual a vi sobre a. Por lo tanto, tenemos 9,5 sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo de ascenso es de 0,51. Es el tiempo que asciende el paquete hasta llegar a su punto máximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Después tenemos el descenso. Planteamos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento, pero acá tenemos que la VI es igual a 0 porque parte desde el punto 0 hacia abajo. Entonces despejamos la velocidad y nos da igual a la raíz cuadrada de 2 por A delta de I, y la velocidad, ¿no es cierto?, es igual a 14,18 metros sobre segundo, es la velocidad con la que impacta en el piso. Después tenemos que calcular el tiempo de descenso.
el tiempo de descenso desde los 9 metros. Planteamos la ecuación de la velocidad en función del tiempo, cuando VI es igual a 0. Por lo tanto, el tiempo de descenso es igual a la velocidad sobre la aceleración y nos da 1,45 segundos. Por lo tanto, el tiempo total que el paquete está en el aire va a ser igual al tiempo de ascenso más el tiempo de descenso, 0,51 más 1,45 segundos, lo cual es igual a 1,96 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Todo claro, profe. Bueno, acá tenemos un problema de encuentro. No sé qué le ha pasado a este. Tenemos un tren, dice el maquinista de un tren de pasajeros lleva una velocidad de 30 metros por segundo, el tren de acá de atrás, y observa a un tren de cargas a 180 metros, viaja en la misma vía y en el mismo sentido a una velocidad de 9 metros por segundo, o sea que el tren de cargas que va adelante va bastante más despacio. El maquinista del primer tren aplica los frenos produciendo una desaceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Si el tren que va adelante continúa a velocidad constante, chocarán ambos trenes. Y acá están los datos medio borrados, no sé por qué. Ahí está. Los datos de la aceleración negativa cuando si el tren de pasajeros empieza a frenar, tiene la velocidad que lleva de inicio, 30 metros sobre segundo. Acá va el tren de carga, bastante más despacio y más pesado, lleva una velocidad de 9 metros sobre segundo. En cuanto a este tren de pasajeros, lo ve, empieza a frenar. Acá tenemos en el paragolpe delantero, la posición inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. Dice acá posición de referencia. En cuanto empieza a frenar el tren, vamos a aplicar la ecuación de la velocidad en función del tiempo, del desplazamiento en función del tiempo. Entonces tenemos XE, o sea, la posición de choque, si es que se produce, va a ser igual a la velocidad inicial por t menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto es porque está frenando el tren. Es decir, que esta misma va a ser igual a la velocidad inicial, que es 30 por t menos un medio de la aceleración negativa, 1,2 por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Esto lo podemos achicar y nos queda 30t menos un medio por 1,2, nos queda
0,6 por tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ese es para el tren que viene por detrás. Después el otro tren aplicamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Este era movimiento uniformemente retardado. Este es movimiento uniforme. MRU. Tenemos que el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más v por t. Reemplazamos valores y nos queda que la velocidad por tiempo es igual ay, ¿cómo era esto? No, esto era. La posición de encuentro va a ser a la velocidad inicial más v por t. Acá queda la velocidad inicial que es 180 más 9 por t. Esta es la segunda ecuación, es la ecuación horaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora los segundos miembros los igualamos porque la posición de encuentro es la misma. Y acá tenemos 30t menos 0,6 por t al cuadrado, ¿no es cierto? Igual a esta otra ocasión 180 más 9t, con lo cual nos queda una ecuación de segundo grado. La agrupamos en el mismo término, a la izquierda del signo igual, y tenemos, ordenándola por la potencia del t, que es la incógnita, tenemos menos 0,6t al cuadrado más 21t menos 180 igual a 0. Esto es equivalente a la ecuación de segundo grado, ax2 más bx más c igual a 0, y la resolvemos con la ecuación de Barkala. T12 va a ser igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que esa la deben haber visto en el curso de ingreso, no sé de este año todavía si la habrán visto. Reemplazamos valores y tenemos, ¿no es cierto? En la AX tenemos, no, perdón, tenemos menos b en este caso es 21, menos 21, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a, y nos dan estos valores resolviendo con la calculadora: 21 más menos raíz de 9 sobre 1,2. Si ponemos más, nos da igual a 15 segundos. Si ponemos menos, nos da igual a 20 segundos. Esos son los dos t que hemos encontrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y el último punto dice, en caso de hacerlo, en dónde se encuentran, trazar la gráfica de X en función del tiempo para ambos móviles. Acá tenemos la verificación del tren 1, ¿no es cierto?, en donde hemos aplicado la ecuación del desplazamiento en función del tiempo, reemplazamos valores.
el valor de t y nos queda que el punto de encuentro, el x, es igual a 3,15. Si verificamos con la ecuación del tren 2, de movimiento rectilíneo uniforme, nos da 180 más 9t, nos da igual la misma posición. Entonces ponemos conclusión si chocan a 315 metros del inicio de frenado y hacemos la gráfica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué elijo el tiempo de 15 segundos y no el de 20 segundos? Es decir, ¿qué es lo que me hace decir a mí que es correcto el tiempo de 15 segundos? Cuando hacemos la gráfica, ponemos el desplazamiento, ponemos el tiempo, tenemos el tren de pasajero que viene desde 0, ¿no es cierto? Y empieza a frenar, ¿no es cierto? Y el tren de carga que va adelante, que parte desde nuestro sistema de referencia desde los 180 metros, ese va a movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto es una recta, y van a chocar a los 15 segundos. Si estos trenes fuesen por vías paralelas, no uno detrás del otro, sino por vías paralelas con esas posiciones, ¿no es cierto? El tren de pasajeros continúa derecho y el de cargas sigue frenando, lo cruza al otro, va por el costadito y lo vuelve a encontrar ya cuando está terminando de frenar. ¿Estamos? Por eso tenemos esos dos tiempos de encuentro. Mientras un tren va detrás del otro, todo se acaba cuando chocan. Pero si fuesen por vías diferentes, hubiesen tenido dos momentos de encuentro por el tipo de curva que tienen acá. ¿Queda claro o quiere que le explique alguna cosa? Todo claro por mí, profe. Profe, entonces cuando, por ejemplo, nos dé como resultado dos tiempos, tomamos siempre el más chico. No, hay que ver el contexto, hay que ver el problema. Por ejemplo, cuando te dan así una ecuación de segundo grado y uno de los tiempos te da negativo, que es común, ¿no es cierto? Bueno, al tiempo negativo siempre lo descartas porque el tiempo nunca puede ser negativo. Pero cuando te da así, tenés que hacer el análisis de las curvas, por eso pide el problema trazar la gráfica del desplazamiento en función del tiempo para ambos móviles. Y vos ves acá que el móvil que va adelante a una velocidad menor va con movimiento rectilíneo uniforme, va recto, y este otro empieza a frenar desde que lo ve, ¿no es cierto? Desde el desplazamiento cero, desde que lo ve, empieza a frenar, pero no alcanza a frenar, sino que lo pasa, y si nosotros hubiéramos hecho la gráfica hasta los 20 segundos, lo vuelve a alcanzar si fuesen por distintas vías, pero como van por la misma vía, ¿no es cierto? A la velocidad de esto de 315 se choca. Bien, profe, muchas gracias. El problema 7 dice, un alumno deja caer un objeto desde la azotea y oye que impactó en el piso 3 segundos después. Es decir, que lanzó un objeto y cronometró, ¿no es cierto?, esa caída, y cuando escuchó el golpe habían pasado 3 segundos. ¿Qué altura tiene el edificio en función de ese tiempo, ¿no es cierto? Sabiendo que el cuerpo cae con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo, ¿qué altura tiene el edificio?
la rapidez del sonido es de 340 metros por segundo, ignore la resistencia del aire. Entonces, nosotros tenemos un tiempo de caída del cuerpo. Cuando choca, tenemos la velocidad del sonido que asciende hasta el oído del chico, por eso el chico calcula 3 segundos. Y calcule la altura del edificio. Entonces nosotros ponemos la altura del edificio, la determinamos por aproximación, primero. Entonces, la primera determinación se obtiene sin tener en cuenta la velocidad del sonido. Entonces, la altura del edificio va a ser igual o va a estar en función de la aceleración y del tiempo de caída. Un medio de la aceleración por t al cuadrado, reemplazamos valores 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por t al cuadrado, que es el tiempo que, al tiempo que el chico ha cronometrado, que escucha el impacto, ¿no es cierto? Y de esa manera el edificio nos da una altura aproximada de 44,1 metros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, pero tenemos que corregir esa altura. Para el sonido, que ocurre en la transferencia del sonido es movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la altura, ¿no es cierto?, es igual a la BI por velocidad del sonido por tiempo del sonido. Entonces, para I igual a 0, ¿no es cierto?, tenemos, despejamos de esa ecuación el tiempo del sonido, que va a ser igual a I, que es la I que hemos calculado, sobre la velocidad del sonido. Entonces sería 44,1 sobre 340 metros sobre segundo. Nos da que, ¿no es cierto?, el sonido demora un tiempo de 0,13 segundos para llegar desde el punto de impacto hasta el oído del chico que está en la azotea. Por lo tanto, tenemos que corregir el tiempo ese, que él ha escuchado a los 3 segundos, menos los 0,13 segundos. En realidad, el tiempo corregido es de 2,87 segundos. Entonces, volvemos a aplicar la ecuación que habíamos aplicado de los 3 segundos, y nos queda que I igual a un medio de aceleración por tiempo, nos queda igual a 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado? Es la aceleración sobre 2, o sea, un medio de la aceleración. Y acá tenemos el tiempo corregido y nos dice que el edificio no mide 44,1, sino 40,36 metros. ¿Estamos? Sí, ¿Se profe. entiende? Bien. Veamos un avión recorre 280 metros en una pista antes de despegar, parte del reposo, se mueve con aceleración constante y está en el aire en 8 segundos. ¿Qué velocidad tiene cuando despega? Tenemos el sistema de referencia, tenemos la velocidad inicial del avión 0, la posición 0 y el tiempo 0, y recorre 280 metros en 8 segundos. Calcular la velocidad en este punto,
para, para saber a qué velocidad el avión ya tiene sustentación, ¿no es cierto? Tenemos el desplazamiento en función del tiempo, la planteamos a la ecuación y ponemos que x es igual a 280 por el dato que nos da el problema. A un medio lo ponemos como 0,5 por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces la aceleración nos da, ¿no es cierto? Despejando la aceleración nos da 8,75 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que es una aceleración parecida a la de la gravedad, 8,75 contra 9,8. No es mucha la diferencia. Entonces calculamos la velocidad que tiene el avión a los 8 segundos. La velocidad es igual a v inicial más aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos valores. La velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad es igual a aceleración por tiempo. Tenemos la aceleración que acabamos de calcular por los 8 segundos y nos da 70 metros sobre segundo. 70 metros sobre segundo es una aceleración bastante importante. Ustedes y yo también tenemos internalizado los valores de kilómetros por hora, ¿no es cierto? Porque así vienen los autos, pero 70 por 3,6 nos da 252 kilómetros por hora, que es aproximadamente la velocidad a la que los aviones despegan, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el problema 9. Dice, este ciclo que hace el tranvía o el tren o el subte es normal. Tenemos un tramo de aceleración, un tramo de velocidad constante y un tramo de velocidad hasta el otro, de frenado hasta la estación siguiente. Esos tres tramos se cumplen siempre en los trenes, ¿no es cierto?, que van de parada en parada. Un subterráneo en reposo parte de una estación, acelera a razón de 1,6 metros por segundo al cuadrado durante 14 segundos, viaja con una velocidad constante de 70 segundos, ese ya en el segundo tramo, y frena a razón de 3,5 metros sobre segundo al cuadrado hasta parar en la siguiente estación. Calcule la distancia que separa las estaciones. Entonces vamos calculando tramo por tramo. El primer tramo es con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Calculo la velocidad final. Entonces tenemos que la velocidad en función del tiempo es igual a v sub 0 más aceleración por tiempo, pero resulta que la v sub 0 es igual a 0, más 1,6, que es la aceleración del tren por 14 segundos, nos da 22,4 metros por segundo. Eso es lo que es el primer tramo, ¿no es cierto? La velocidad en el primer tramo, y planteamos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento para calcular el desplazamiento del tren, ¿no es cierto? Y nos da que
la velocidad inicial es la velocidad final es la calculada 22,4, entonces delta de x es igual a la velocidad final sobre 2 por la aceleración, que es 1,6, y nos da que el primer tramo es de 156,8 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El segundo tramo es de movimiento rectilíneo uniforme. X2 va a ser igual a velocidad por tiempo, la velocidad que hemos calculado y que ha logrado en el tramo de aceleración, por los 70 segundos que nos da de dato que transita el tren, nos da 1568 metros. Es el tramo de velocidad constante. Y el último tramo, que es el de frenado, ponemos la ecuación de la velocidad en función del desplazamiento. Entonces la V2, que es cuando ya el tren para, va a ser igual a 0 por la velocidad calculada, más 2 por 3,5, que es la aceleración negativa, es decir, la aceleración en la cual el tren frena, por X3, ¿no es cierto? Hacemos un poco, ponemos el 22,4 al cuadrado, menos 7, que es 2 por menos 3,5, despejamos el delta de X y nos da 72 metros. Con eso ya tenemos las distancias de los tres tramos. La distancia entre las estaciones va a ser delta de X1, delta de X2 y delta de X3, o sea que tenemos 156,8, 1568, el tramo de velocidad constante, y el de frenado 72 metros. Por lo tanto, entre estaciones hay 1797 metros. Y el último punto es para responder preguntas. Ahí las tienen a las preguntas y a las respuestas. El velocímetro de un auto que viaja hacia el norte indica 60 kilómetros por hora. Otro auto que viaja hacia el sur indica también 60 kilómetros por hora. ¿Tienen ambos vehículos la misma rapidez? Contestan todos los alumnos, sí, porque la rapidez no depende del sentido del vector, ¿no es así? Yes. ¿Tienen ambos la misma velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre la rapidez y la velocidad? Bueno, acá contestamos. La rapidez es un escalar, por lo tanto, si los velocímetros miden lo mismo, los autos tienen la misma rapidez. Usando un sistema de referencia para ambos, la velocidad tiene un sentido opuesto, es decir, si una es positiva, la otra es negativa. Si van en sentido contrario, es así. La rapidez es un escalar y por lo tanto es cero o positivo. La rapidez no puede ser negativa. La velocidad es un vector y el vector depende del sistema de referencia que hagamos, podría ser tener un sentido negativo o positivo. No es que el vector sea positivo o negativo, sino que la dirección. ¿Estamos? Después dice la segunda pregunta: ¿puede un objeto tener una velocidad dirigida hacia el este mientras sufre una aceleración dirigida hacia el oeste? Si puede, en este caso la aceleración es negativa, es decir, desacelera y frena al móvil. La pregunta 3 dice: ¿puede tener un cuerpo velocidad 0 y a pesar de eso estar desacelerándose? No, directamente no se puede.
4. ¿Qué representa la pendiente de una curva en una gráfica de desplazamiento-tiempo y en una gráfica velocidad-tiempo? ¿Qué puede decir el área encerrada bajo la curva de la velocidad-tiempo? La 4 dice, la pendiente de la curva en coordenadas tiempo-espacio representa la velocidad media, esto es delta de x sobre delta de t. La pendiente de una gráfica de coordenadas tiempo-velocidad representa la aceleración media, delta de v sobre t. Y el área encerrada bajo la curva de coordenadas tiempo-velocidad representa el desplazamiento, pues un medio, esta es la ecuación de la velocidad, un medio de la velocidad inicial más v por tiempo. La pregunta 5 dice, ¿en qué movimiento el desplazamiento es proporcional al tiempo y en cuál la velocidad? La 5, no, la 5 es. La 5 es. ¿Cómo explica vectorialmente al movimiento rectilíneo sea acelerado o desacelerado? Cuando el movimiento es acelerado, v, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. Cuando el movimiento es desacelerado, estos vectores se oponen. Y la 6 dice, ¿en qué movimiento el desplazamiento es proporcional al tiempo y en cuál a la velocidad? En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? El desplazamiento es proporcional al tiempo, pues delta de x igual a v por t. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es proporcional al... No, la velocidad es... No, perdón, acá está mal. La velocidad. El desplazamiento, sí, esto está mal, el desplazamiento está en función del tiempo y acá la velocidad no es la aceleración. ¿Estamos? Sí, profe. Está equivocado eso, tengo que corregirlo. Y la última pregunta dice, la velocidad media de una partícula es siempre un número positivo y no, porque la velocidad media está representada por la pendiente de la curva, por lo tanto puede ser positiva, cero o negativa. No, dice, cuando acelera, x2 es mayor que x1, por lo tanto la velocidad media es igual a x2 menos x1 y por lo tanto es positiva. Vm es positiva cuando está acelerando. En cambio, cuando x2 es menor que x1, la velocidad media es negativa porque va cayendo la velocidad. La pendiente es negativa y la velocidad media es negativa. El punto 6 lo tengo que corregir. Los veo la clase que viene, chicos. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Profe, Sí. le quería preguntar si me podría matricular en su materia, que me hizo un cambio de comisión.